Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. En este día estaremos viendo los libros de Nahum y Habacuc. Estamos en la sección Los Profetas Menores. Oramos juntos para disponernos a este estudio de las Sagradas Escrituras. Cordial saludo a mis hermanos de San Brenda, que cada lunes se reúnen en el aula de la parroquia para poder realizar este estudio de las Sagradas Escrituras. Y un saludo a todos los que a través de este canal de YouTube estarán sintonizando esta clase, este estudio, que más que un estudio teológicamente hablando, es un compartir espiritual de los libros de las Sagradas Escrituras. Cómo encontrarnos a través de cada libro de las Sagradas Escrituras, cómo encontrarnos con Dios que sale a nuestro encuentro, cómo poder leer espiritualmente cada texto sagrado, buscando la historia de la salvación, tanto del pueblo de Israel como buscando también nuestra propia historia de salvación. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a llenarnos de tu divina presencia en esta tarde. Ven Espíritu Santo, ven. Ahora que ya cae la noche, te pedimos que vengas a sumergirnos en esa presencia divina tuya. Ven a llenarnos de tu paz, del gozo, de la alegría. Aleja los ruidos exteriores y aquieta nuestros sentidos para que podamos sumergirnos en el mundo sagrado de la palabra de Dios. Danos espíritu de revelación y de sabiduría para rumiar, para digerir, para poder triturar la palabra de Dios buscando el mensaje de salvación que tú, Dios, quieres entregarnos a cada uno de nosotros hoy día. Derrámate y danos lo que necesitamos. Tú que eres el Maestro interior, ayúdanos a comprender las Sagradas Escrituras. Sopla, Espíritu Santo, abre nuestra inteligencia, abre nuestra mente para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos mis hermanos que vienen llegando en este momento a este encuentro a través de las Sagradas Escrituras con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Trinidad, un solo Dios. Decíamos que estamos en la sección de los profetas menores y estamos en el libro de Nahum y Habacuc. Muy bien, vamos a revisar nuestro material, pero antes de comenzar a estudiar el material les invito a situarnos en las Sagradas Escrituras en el libro de Nahum. Solo son 3 capítulos. Está después del libro de Miqueas, que es el último libro que estuvimos viendo la clase pasada. Les invito a situarnos en el libro de Nahum, después de Miqueas, y también en el libro de Habacuc, que es el siguiente libro después de Nahum. Por favor, con un separador, dejemos ahí nuestra Sagrada Escritura ya ubicada en el libro de Nahum y el libro de Habacuc. También les invito a que vayamos al libro de la carta del apóstol Santiago, a la epístola de Santiago, y que con un separador nosotros dejemos ahí en el capítulo 2 la carta del apóstol Santiago. Está al final, en los últimos libros de la Sagrada Escritura, justo antes de Primera y Segunda de Pedro. Ahí está antes Santiago,
la carta al apóstol Santiago. Les invito a poner un separador en el capítulo 2. En su momento vamos a ir ahí a ese texto sagrado. Entonces, en nuestra Sagrada Escritura tenemos tres separadores. Uno en el libro de Nahum, uno en el libro de Habacuc y uno en el capítulo 2 del libro de la carta del apóstol Santiago. Muy bien, mis queridos hermanos. Iniciamos ahora este análisis del material que tenemos ahí en la pantalla. Ustedes lo pueden ver. Libro de Nahum, título y autor, igual libro de Habacuc, título y autor. Nahum fue natural de El Cesa, pequeño pueblo de Galilea. Floreció en tiempos del rey Manasés. No se sabe de su vida y se sitúa cronológicamente en el siglo VII. Estamos hablando, si cada siglo tiene 100 años, el año 700. Todo esto antes de Cristo. El libro de Habacuc, título y autor. Sobre Habacuc nada cuentan de su vida los historiadores. Cronológicamente se sitúa en el siglo VII también. Predicó cuando Nabucodonosor, rey de los caldeos, con capital en Babilonia, iniciaba su dominio sobre las naciones vecinas de toda Asia Menor y sobre el pueblo de Israel que estaba ahí rondando para conquistarlos, así como estaba dominando todas esas naciones vecinas. Habacuc es un profeta inserto en la problemática propia de su tiempo. Es un periodo, el tiempo en el que Habacuc se encuentra, es un periodo de opresión, injusticias y atropellos para los pueblos que son dominados, oprimidos, explotados. Entonces podemos mirar que este periodo en el que se desenvuelve Habacuc es una problemática en todo el alrededor de los pueblos que hay. Contenido doctrinal de estos dos libros. Nahum es como una continuación del libro de Jonás. Y Nahum se va a referir a la ciudad de Nínive y va a profetizar su ruina. Habacuc habla de aflicción, es un profeta de aflicción. Y por tanto se parece a Jeremías, al libro de Jeremías, al profeta Jeremías. Proféticamente ve Habacuc a los caldeos invadir Jerusalén, acabar con el templo y el culto sagrado, devastar la tierra y desterrar al pueblo. Su profecía, la profecía de Habacuc, está llena de desolación, pero sin carecer de esperanza. Sabemos que siempre los profetas profetizan, anuncian y denuncian, anuncian el pecado del pueblo, lo que está trayendo el castigo divino, y denuncian que ese pueblo se vuelva y deje de hacer esos pecados. Le anuncian al pueblo que por lo que están haciendo se está desencadenando en el lenguaje profético la ira de Dios. Pero si nosotros lo analizamos en el contexto de la plenitud de la revelación que es nuestro Señor Jesucristo, y también mirando desde el inicio de la historia de la salvación, desde el protoevangelio que lo encontramos en el Génesis 3:15, vamos a ver que tenemos un Dios que no es un Dios inmisericordioso, no. Tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que es amor. Y desde el inicio, desde la desobediencia de nuestros padres,
Este Dios que nos ama tanto se preocupa por nosotros y promete un Salvador. Y a ese se le conoce, a ese texto bíblico, como el protoevangelio, Génesis 3:15. Uno de tu descendencia te pisará la cabeza. Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, y uno de su descendencia, uno de su linaje, te aplastará la cabeza. Ese del que está hablando Dios ahí es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí hay una puerta abierta de la misericordia de Dios. Hay una promesa de salvación. Hay una ventana de esperanza. Hay una luz que se abre, que brilla, anunciando que a pesar de todas las tempestades, circunstancias, adversidades que el pueblo de Israel vaya viviendo a través de ese caminar, de ese peregrinar, desde que es tomado como pueblo, desde que es sacado de Egipto, desde que es conducido a la tierra prometida, siempre habrá una luz de esperanza, siempre habrá un mañana mejor para el pueblo y de igual manera para cada uno de nosotros. A pesar de lo que se nos avecine, a pesar de lo que estemos viviendo en nuestra vida, siempre habrá una esperanza en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Somos hijos de un Padre misericordioso. Por tanto, cuando hablamos de ira de Dios, es como hablar de que el amor y la maldad no se puede juntar. Es como decir que la maldad sucumbe ante el Todopoderoso. Por tanto, Deuteronomio nos dice que Dios es un fuego devorador. Dios es amor y ese amor es un fuego, así lo presenta, es un fuego incandescente, es un fuego que abraza. Si tú y yo estamos en esa comunión con ese fuego del Espíritu Santo, al chocar o al ser tocados por el fuego devorador de Dios, no vamos a ser consumidos, sino que va a haber una fusión por el poder del Espíritu. Nosotros somos unidos al fuego de Dios, a ese fuego divino. Pero si nosotros estamos obrando el mal, seremos totalmente abrazados por el fuego de Dios, que consume todo lo que no es compatible, podríamos decir utilizando esta palabra, con Él. Por tanto, si nosotros vamos viendo, cuando hablamos de la cólera de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, si nosotros vamos analizando que Dios es amor, pero Dios no resiste a los soberbios. Todo el mal queda desnudo ante el amor de Dios, ante el fuego de Dios. Y por eso es que suceden tantos acontecimientos en los libros del Antiguo Testamento que nosotros, si no sabemos interpretarlos a la luz del magisterio de la iglesia, a la luz de lo que la iglesia nos va enseñando, si nosotros no sabemos interpretarlo correctamente, podemos caer en lo que muchos han caído diciendo que Dios es un Dios horroroso, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios malo. No. Todo lo contrario. Si nosotros encausadamente sabemos hacer la lectura de la palabra de Dios, recordando que el corazón de las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo del Antiguo Testamento apunta a la plenitud de la revelación que es nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a Jesús desde el Génesis y encontramos también ahí a María Santísima desde el libro del Génesis.
como la mujer de la cual saldrá el linaje que pisará la serpiente. El linaje es Jesús y la mujer es la Virgen María. También le encontramos, así como en el primer libro, en el último libro, que es el Apocalipsis capítulo 12. Ahí bien claro dice que el dragón, despechado porque no le ha podido hacer nada a la mujer, se irá tras los hijos de la mujer, que son los que están esforzándose, nos dirá la palabra, por cumplir la palabra de Dios. Si quieren, vamos, lo leemos antes de continuar para que veamos cómo nos dice la palabra de Dios. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis nos dice: entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esos somos los hijos y hermanos de Jesús, los que nos esforzamos por guardar los mandamientos de Dios. ¿Y quién es esa mujer? La Santísima Virgen María. Porque el versículo 13 dice: persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón que ha de regir con cetro de hierro. Y ese es Jesucristo. Como diría el mismo libro del Apocalipsis: el que tenga oídos, que escuche y entienda lo que dice la palabra. Y si nos vamos ahora al Génesis, donde está el protoevangelio, estamos viendo, para que estemos de acuerdo, que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar a un Dios que es solo ira, enojo. No, es un Dios misericordioso. Desde el libro del Génesis encontramos esa misericordia de Dios que no se deja ganar en amor. Nos dice en el capítulo 3 del libro del Génesis, nos dice en el versículo 15: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ese linaje es Jesús y todos los descendientes de ese nuevo pueblo de Dios que somos también nosotros. Le dice: él te pisará la cabeza, él te pisará la cabeza. ¿Quién le pisa la cabeza a la serpiente? Nuestro Señor Jesucristo. Mientras acechas tú su calcañar. Ahí está el protoevangelio. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a situarnos, como les decía, en el libro de Nahum. Ahí quedémonos y continuemos revisando nuestro material. Entonces decíamos que la profecía de Habacuc está llena de desolación, pero sin carecer de esperanza, y que este profeta se parece a Jeremías. Distribución de los libros de Nahum y Habacuc. Nahum tiene 3 capítulos, y en el capítulo 1 encontramos el salmo de la cólera de Yahvé. Encontramos los oráculos proféticos y la caída de Nínive en el capítulo 3. Habacuc tenemos también 3 capítulos. Capítulo 1, diálogo con Dios. Capítulo 2, maldiciones contra los caldeos. Capítulo 3, salmo u oración de Habacuc. Habacuc es un hombre, es un profeta lleno de fe. Vamos a leer en el libro de Habacuc que él está en la muralla como centinela y dice: aunque mi Dios parezca tardar, yo sé que mi Dios llegará y yo permaneceré aquí de pie y aquí esperaré.
Mire qué hermoso lo que expresa Habacuc. El justo vive por la fe. Es un hombre de fe. Es un hombre justo. Y cuando hablamos de justo, es que todas sus acciones son justas. Vive y practica la justicia de Dios. Ser justos no es tener una aureola y a creernos santos. Ser justos es que en nuestro haber, poseer y hacer, seamos justos con los que están a nuestro alrededor, con nosotros mismos y con Dios. Esa es la justicia. No querer aprovecharnos de nada en lo que hacemos. Veamos la síntesis de cada libro. Decía, estamos siempre en la sección Profetas Menores, estamos en la nota anexa de estos dos libros de los profetas menores. Recordemos que decíamos que se le llama profetas menores porque su contenido es más corto y profetas mayores porque su contenido es más extenso. Nahum nos presenta a Dios como duro, como con dureza. Parece que ha dejado a un lado la compasión hacia el pueblo pecador. Así nos lo presenta el profeta, pero ya nosotros venimos desglosando y analizando que Dios es misericordia, pero Dios resiste al pecador y resiste al pecado y resiste al soberbio. Dios ama al pecador, pero rechaza con dureza el pecado. Por tanto, hay que hacer esa diferencia, estar consciente de que Dios me ama a mí, porque soy imagen de Él, porque soy hija de Él, porque soy obra de sus manos. Él me ha creado con amor eterno, dice el profeta. Me ha amado. El Salmo 139 nos dirá que me ha tejido en el vientre de mi madre y Él se ha deleitado mientras yo era formada en la hondura del vientre materno, nos dice el Salmo 139. Entonces, ¿con qué es duro Dios? ¿O hacia qué la dureza de Dios? Hacia el pecado. Hacia todo tipo de pecado, llámese idolatría, llámese brujería, llámese todo tipo de pecado, Dios lo va a atacar con dureza. Dios va a desatar toda su dureza si no cambiamos. Pero a mí me ama y me seguirá mandando profetas a exhortarme, a volverme hacia Él. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar con esa dureza o por qué Dios me ataca con dureza? Sencillo, mis queridos hermanos. Dios es amor, Dios es espíritu puro, Dios que es toda bondad. El pecado no tiene cabida con Él. El pecado rebota al entrar en contacto con el amor de Dios, sucumbe al entrar en contacto con Dios. Y es ahí donde vamos a encontrar que el que obra el mal cae en esas grandes teofanías del Antiguo Testamento, en esas grandes manifestaciones portentosas de Dios o con señales y prodigios, obrando ante el pueblo. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. El que estaba en pecado y tocaba el arca caía muerto. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento que quieren engañar al Espíritu Santo y cuando llegan donde Pedro dicen que han vendido el campo en otro precio y es mentira, lo han vendido más caro. ¿Y qué sucede? Caen muertos. Porque Pedro le dice que no han mentido a ellos, sino que le han mentido al Espíritu Santo. Diríamos nosotros que Dios más malo que cómo mata a las personas. No, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos capacidad de analizar y de pensar
que son nuestras acciones las que atraen el castigo de Dios, que son nuestra manera de ver o de ser, las que tarde o temprano acarrearán el castigo de Dios. Pero no es Dios castigándonos, somos nosotros mismos atrayendo ese castigo porque estamos rechazando el amor de Él, entrar en comunión con Él. Hemos sido creados por Él y para Él, pero nosotros hemos tomado las llaves de nuestra propia vida y nos hemos alejado de Dios. Nos hemos ido apartando y hemos ido buscando nuestros propios caminos, tomando nuestras propias decisiones, no queriendo saber nada de Dios. Así vamos comprendiendo cómo es que Nahum presenta a un Dios duro, que parece que ha dejado a un lado la compasión hacia el pueblo pecador. Lo presenta lleno de ira que aniquila a esa ciudad opresora, porque ya le mandó a Jonás a predicarle, y la ciudad se arrepiente un tiempo, pero después vuelve a caer en sus idolatrías. Termina sucumbiendo. Un Dios que controla la historia y no soporta la opresión. Aunque temporalmente estemos oprimidos por potencias más fuertes, hay todo tipo de opresión. Opresión por el hombre por el hombre. Hay opresiones internas de emociones, de sentimientos que nosotros damos cabida y nos oprimen. No sé cuál será peor, si las opresiones internas o las opresiones externas. Pero Dios se resiste al opresor, no soporta la opresión. Y aunque hoy por hoy estemos sometidos a opresiones de cualquier tipo, vendrá el día, ya llegará el día en que Dios se levantará y tomará a cuenta al que está oprimiendo al más débil, al que está oprimiendo al más pequeño. Como dijo Jesús, lo que le hagan a uno de mis pequeños, a mí me lo hacen. Por eso el profeta lanza amenazas sobre la ciudad opresora y enemiga. El profeta se sitúa en la óptica del oprimido, implorando la justicia de Dios y la realización de sus promesas, y ve en la justicia y la fidelidad de Dios la razón del castigo del opresor. Dios puede utilizar a las naciones para sus propios designios. Recordemos que el pueblo no quiere escuchar a Dios. El mismo pueblo se está dejando oprimir por el propio pecado y está apartándose de Dios, se ha alejado de Dios. Entonces Dios le dice al profeta que vaya y le diga que por ellos estar apartados de él, vendrá la nación y los tomará, les quitará todo lo que poseen y los llevará cautivos. Estas naciones están sirviendo en las manos de Dios como un instrumento para llevar a cabo los propios designios. El pueblo de cualquier manera debe entender que está apartado de Dios y que su pecado está atrayendo el que el enemigo lo oprima más fácilmente. Libro de Habacuc nos presenta a Dios que debe desplegar su justicia contra la opresión. Y nos habla de que el justo vivirá de la fe. ¿Y qué es vivir de la fe? Hebreos 11:1 nos dice que la fe, si vamos a Hebreos 11:1, para que leamos juntos, nos dice, la fe, Hebreos 11:1, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. La fe, certeza de lo que esperamos
y confianza en lo que anhelamos, aunque no la veamos, ¿verdad? Es garantía, es la certeza de lo que esperamos. Y confianza de lo que no vemos. Esa es la fe. Literalmente leyéndola de la palabra de Dios nos dice Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Esa es la fe. Y el profeta Habacuc nos dirá que el justo vive de la fe. Este tema lo va a desarrollar San Pablo en Romanos, bueno, en varias cartas de él va a desarrollar este tema. El pueblo debe ir por el camino de la fidelidad, nos dice Habacuc, y de la confianza en la bondad y la justicia de Dios. Eso es fe. La fe es ir por el camino de la fidelidad. Por fe el justo, por fe el que se esfuerza por vivir el Evangelio, camina en fidelidad a Dios. Por fe el que se esfuerza en vivir el Evangelio, confía en la bondad y la justicia de Dios. Si Dios viste las flores del campo, si Dios le da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto no hará Dios por cada uno de nosotros? Nos dirá el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Esa es fe. Confiar en la bondad y la justicia de Dios. Dios, nos dice Habacuc, es soberano de la historia y no hará faltar su justicia y la salvación al que es justo y humilde. Vivir en justicia, sin oprimir a nadie, sin quitarle a nadie, sino darle, si podemos darle, ayudarle, vivir con justicia. Estilo literario de los dos libros. Nahum tiene un estilo apasionado y nacionalista. Vive esa pasión por su pueblo, por su nación. Por tanto, usa la invectiva fuerte y escribe con el coraje del que siente la opresión de su pueblo, sin concesión a la compasión. Él expresa su lenguaje con esa fuerza del oprimido. Habacuc tiene un estilo de queja y dureza. Usa el recurso de pregunta, del desafío, de la protesta, de la maldición hacia las naciones enemigas y opresoras. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ir a leer en la Sagrada Escritura. Perdón. Vamos juntos al libro de Nahum. Oráculos, capítulo 1. Oráculos sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcós. Salmo, la ira de Yahvé. Dios celoso y vengador Yahvé, vengador Yahvé y rico en ira. Se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Yahvé, tardo a la cólera, pero grande en poder, y a nadie deja impune Yahvé. Camina en la tempestad y el huracán, las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca, todos los ríos agota. Hasta ahí vamos a leer. Si observamos el lenguaje del profeta Nahum, es un lenguaje que Dios tiene ese celo, esa ira, y lo presenta como un Dios vengador hacia ese pueblo que está oprimiendo. Pero Dios es amor.
Simplemente venimos explicando. El mal no tiene cabida con el bien. Y cuando se encuentran, el mal choca. Y el bien lo puede todo. Dios es todopoderoso. Cuando el mal choca en la presencia de Dios, sucumbe. Dios no hizo el mal. Dios todo lo hizo bueno. Así lo leemos en el libro del Génesis. Creó los cielos y vio que era bueno. Creó la tierra, creó los animales, creó todo, las flores, y vio que todo era bueno. Cuando creó a la mujer y al hombre, vio que todo era muy bueno. Por tanto, el mal choca y sucumbe. No es que Dios sea un Dios que quiera sumergir y destruir, no. Simplemente cuando recibimos un llamado y no lo aceptamos, tarde o temprano sucumbiremos ante Dios, que nos ha llamado y a quien estamos rechazando conscientemente. Vamos al capítulo 2 del libro de Nahum. Mirad por los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, que ya no volverá a pasar por ti Belial. Ha sido extirpado del todo. Yahvé repara la viña de Jacob como la viña de Israel. Devastadores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. Sube un destructor contra ti, monta guardia en el baluarte, vigila el camino, cíñete los lomos, redobla tu fuerza. El escudo de sus bravos es rojo, valiente vestido de escarlata, brillan como fuego sus carros cuando están en formación. Se impacientan los jinetes, furiosos los carros por las calles, se precipitan en medio de las plazas. Su aspecto es de antorcha, se lanza contra el relámpago. Se da la voz a los bravos, en su marcha se entrechocan, se apresuran hacia la muralla, se asegura el parapeto, las puertas que dan al río se abren y en el palacio cunde el pánico. La belleza es deportada, arrancada, gimen sus esclavas con gemidos de palomas y se golpean el pecho. Nínive es una alberca cuyas aguas escapan. Deteneos, deteneos, pero nadie se vuelve. Saquead la plata, saquead el oro, es un tesoro inagotable de objetos preciosos. Destrozo, saqueo, devastación, ánimos que decaen, rodillas que vacilan, espaldas que flaquean, rostros mudados de color. Paramos aquí. Este es todo el entorno que el profeta ve: desolación, desánimos ante la invasión del opresor. Capítulo 3. Amenazas a Nínive por sus crímenes. Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiña, de incesante pillaje, chasquido de látigos, estrépito de ruedas, caballos que galopan, carros que saltan, caballería que avanza, llamear de espadas, centellar de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, cadáveres sin fin, por todas las prostituciones de la prostituta, llena de gracia y de hechicería, que vendía a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechicerías.
Aquí estoy contra ti, oráculo de Yahvé. Levantaré tu falda hasta tu cara, mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré convertida en espectáculo, y así todo el que te vea huirá de tu presencia diciendo: asolada ha quedado Nínive, ¿quién se apiadará de ella? ¿Dónde buscará quien la consuele? Eres mejor que No Amón, la asentada entre los Nilos, rodeada por las aguas, que no tenía límites. Pud y los libios venían en su ayuda. También ella fue al destierro, al cautiverio partió. También sus niños fueron estrellados en las cruces de todas las calles. Se echaron suerte sobre sus notables. Todos sus grandes fueron encadenados. También tú te emborracharás y andarás a escondida. También tú buscarás refugio contra el enemigo. Inutilidad de los preparativos de Nínive. Tu fortaleza son higueras, cargadas de brevas. Si se las sacude, caen en la boca que las come. Tus soldados se han vuelto mujeres entre las tropas enemigas. Abierta de par en par las puertas de tu país. El fuego ha devorado tus cerrojos. Haz abasto de agua para el asedio. Consolida tus defensas. Pisa la arcilla, aplasta el mortero. Allí el fuego te consumirá. La espada te exterminará. Te devorará como el pulgón. Vamos a parar ahí. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo rechaza a Dios, todo es caos alrededor. Dios ha acompañado al pueblo siempre. Dios ha caminado con el pueblo, pero el pueblo se aleja de Dios y entonces es caos y desesperación. Es importante que nosotros permitamos a Dios estar siempre a nuestro lado. Si seguimos leyendo, está la lamentación fúnebre. ¡Ay, cómo duermen tus pastores, rey de Asiria! Dormitan tus capitanes, tu tropa anda dispersa por los montes y no hay quien la reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Los que tienen noticias tuyas baten palmas contra ti, pues ¿sobre quién no cayó sin tregua tu maldad? Ahí termina el libro de Nahum. Si nosotros leemos, todo es caos y desolación. Pero si nosotros leemos el Salmo, el capítulo 1 del libro de Nahum, ahí encontramos versículos que nos hablan de esperanza. Salmo está en el capítulo 1 del libro de Nahum. 1:7. Bueno es Yahvé para quien lo espera. Ahí tenemos un versículo de esperanza. Versículo 7, capítulo 1, libro de Nahum. Todo lo que hemos leído es desolación, pero vea cómo aquí nos da rasgos de esperanza. Bueno es Yahvé para quien lo espera, un refugio el día de la angustia. Conoce a los que a él se acogen. Cuando pasa la inundación, extermina a los que se alzan contra él. A sus enemigos empuja a las tinieblas. Ahí tenemos esos versículos de la esperanza. Y hay más versículos. Leámoslo detenidamente para que no encontremos solo la desolación y el caos. Vayamos haciendo nota o subrayando esos
versículos o esas palabras de esperanza que Dios tiene para ese pueblo que ahora son para nosotros. El libro de Habacuc, capítulo 1, libro de Habacuc. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Primera queja del profeta. ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio? Sin que tú escuches, clamaré a ti. ¿Violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad mientras tú miras la opresión? Ante mí hay rapiña y violencia, se suscitan querellas y discordia. El profeta está lanzándole una queja a Dios, pidiéndole que venga en el auxilio. Sigamos leyendo. Versículo 5. Mirad a las naciones, contemplad, quedad estupefactos, atónitos. Voy a hacer una obra en vuestros días, que no creeríais si os la contasen. Pienso movilizar a los caldeos, un pueblo cruel y fogoso, que recorre las anchuras de la tierra para adueñarse de países ajenos. Es terrible y espantoso, impone su ley y su poder. Son más raudos que panteras sus caballos, más ágiles que lobos. Sus jinetes galopan, vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águila que lanzan a devorar, llegan todos para hacer violencia, son sus rostros ardientes como un viento del este, entonan cautivos como arena. Se burla de los reyes, los soberanos le sirven de irrisión, se ríe de toda fortaleza. Levanta un terraplén y lo toma. Después cambia el viento y desaparece, culpable para hacer de su fuerza su Dios. El profeta se está refiriendo a cómo es el rey de Babilonia, el rey de los caldeos. Se está refiriendo cómo es Nabucodonosor. Un rey tirano y cuya fuerza que tiene cree que es un dios. Segunda queja del profeta. Las vejaciones del opresor. ¿No eres tú desde antiguo, Yahvé, mi Dios, mi santo? Tú no mueres. Para juzgar lo pusiste, Yahvé, oh roca, fiscal lo nombraste. Tus ojos puros no pueden ver el mal. Eres incapaz de contemplar la opresión. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando traga el impío al que es más justo que él? ¿Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo? A todos los pesca con anzuelo, los apresa en su red, los recoge en su copo. Por eso se alegra y regocija, por eso sacrifica a su red y ofrece incienso a su copo. Pues por ellos abunda su presa, su comida es suculenta, por eso vacía su red sin cesar, matando naciones sin piedad. El profeta le está diciendo a Dios que por qué puede pasar todo eso. Le está diciendo cómo el rey Nabucodonosor va sobre ellos. Es la queja, es el momento de la queja del profeta, del dolor del profeta al saber todo lo que viene sobre su pueblo. Capítulo 2. El justo vivirá por su fidelidad. Mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré, oteando para ver lo que me dice, lo que responde a mi querella. Yahvé me respondió de este modo: escribe la visión, ponla clara en tablillas para que pueda leerse de corrido, porque tiene su fecha la visión.
aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. Sucumbirá quien no tiene alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. El profeta nos invita, así como invita al pueblo a la fidelidad, a la fe, a la confianza, a la rectitud, a vivir la justicia, nos invita también a nosotros a hacer vida. Primero, a guardar nuestro puesto, a ocuparnos vigilantes, a estar siempre en la muralla, vigilando, viendo que aunque Dios parezca tardar, Dios llegará sin retraso. Y nos habla de la fe, que el justo por su fidelidad vivirá, por su fe vivirá. Maldiciones contra el opresor. Ciertamente es traidora la riqueza. Es hombre fatuo y nada conseguirá. El que abre sus fauces como el Seol, como la muerte. Él nunca se sacia, reúne para sí a las naciones, acapara para sí a los pueblos todos. No pronunciará todos estos contra él, sátiras, adivinanzas y enigmas dirá. Las 5 imprecaciones. Ay del que se enriquece con lo ajeno. ¿Hasta cuándo? Y se carga de prendas empeñadas. Vendrán de repente tus acreedores. Se despertarán tus vejadores, te convertirán en su presa. Por haber saqueado a naciones numerosas, serás saqueado por el resto de los pueblos, por tus crímenes, por la violencia del país, a la ciudad y a todos los que la habitan. Aquí nosotros podemos encontrar un mensaje profundo. Dice, ay del que se enriquece con lo ajeno. ¿Cuántos se hacen ricos a costa de hurtar lo que tiene su prójimo? Recordemos que es un mandamiento de Dios, no robarás, no tomarás lo que no es tuyo. Pero a veces también robamos no solo cosas, sino el tiempo que le pertenece a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestra familia. Segundo, hay de quien saca ganancia inmoral para su casa, para poner su nido en lo alto y escapar a la garra del mal. Planeaste la deshonra de tu casa al derribar a tantas naciones, tú mismo te malogras. Tercer versículo 12. Ay de quien construye con sangre una ciudad y funda un pueblo en la injusticia. Cuarto, ay del que se emborracha, ay del que emborracha a sus vecinos y les añade su droga hasta embriagarlos, para mirar después su desnudez. Te has saciado de ignominia, no de gloria. Paramos aquí. Quinto, y hacemos la reflexión. Ay de quien dice al madero, despierta, levántate, a la piedra que no habla, ¿podrán transmitir un oráculo? Aunque están cubiertos de oro y plata, no hay un soplo de vida en su interior. ¿De qué sirve un ídolo, obra de escultor, si es imagen fundida? ¿Puede en él confiar su creador, artífice
artífice de ídolos mudos? Paramos. 5 hay que el profeta nos presenta hacia el pueblo y que también hoy son para nosotros. Nos invita a hacer una reflexión de cómo estamos nosotros llevando nuestra vida en fidelidad a Dios. ¿Cómo está siendo mi relación con Dios? ¿Es una relación en fidelidad y justicia? ¿O es una relación a base de mentira y engaño? Por un mero cumplo pero miento. Estoy viviendo ritos religiosos, estoy viviendo una vida de ir a la iglesia todos los domingos o todos los días, pero ¿cómo está siendo mi vida diaria en el quehacer de mi vida cotidiana, en el área laboral? ¿Estoy siendo justo o estoy oprimiendo? ¿Estoy siendo justo en mi trabajo o estoy alterando medidas, precios o qué sé yo? ¿Cómo estoy siendo? ¿Le estoy quitando el sustento a alguien? ¿Me estoy prostituyendo, dice el profeta, y yéndome tras otros ídolos, brujería, hechicería, cultos a la santería o qué sé yo? Hay tantos. Podemos quedarnos todo un día hablando de ídolos y no precisamente como los presentan siempre de que nosotros los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes. No, mis queridos hermanos. Ese tema ya lo hemos tratado y no es el momento para hoy. Pero ídolo es todo lo que pongo en el lugar de Dios. Puede ser dinero, puede ser poder, puede ser placer y también pueden ser las imágenes. Si yo creo que una imagen, pues me hace milagros y le pido creyendo que allí está Dios dentro de la imagen. Sabemos que no es así. Y no vamos a entrar en esos detalles porque ya hemos hablado sobre eso. Capítulo 3. Llamado a la intervención de Yahvé. Yahvé, he oído tu fama. He visto tu obra, Yahvé. En medio de los años, hazla revivir. En medio de los años, dala a conocer. Aún en la ira, acuérdate de la compasión. Teofanía, la llegada de Yahvé. Viene Dios de Temán, el santo del monte Parán. Su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Su fulgor es como luz, rayos tiene que saltan de su mano. Ahí se oculta su poder. Ante él marcha la peste, la fiebre va tras sus pasos. Se planta y tiembla la tierra, mira y estremece a las naciones. Se desmoronan los montes eternos, se hunden los collados antiguos, sus senderos de siempre. En apuros veo las tiendas de Cusán, tiemblan los pabellones de Madián. Arde tu cólera, Yahvé, contra los ríos, contra el mar tu furor, cuando montas tus caballos, tus carros victoriosos, desnudas y aprestas tu arco, llenas su cuerda de saetas, hiendes con ríos la tierra, te ven y se espantan los montes, pasa un diluvio de agua, el abismo alza su voz, levanta en alto sus manos, sol y luna se paran donde están, a la luz de tus raudas saetas, al fulgor del deslumbrante de tu lanza. Versículo 11. Sales 13. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Derrumbas la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el fondo. Traspasas con tus dardos la cabeza de tus nobles, de sus nobles, lanzados para dispersarnos con su estrépito.
nos está hablando de que Dios es dueño y soberano de la historia y no hace faltar su justicia y salvación al que es justo y al que es humilde. Y cuando Dios hace relucir o derrama su justicia, su misericordia, hasta el sol y la luna se paran, la tierra se estremece, los ríos se detienen ante la majestad y el poder de Dios. Así nos lo dice el Salmo 7. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo Dios lo ha sometido al hombre, pero todo le pertenece a Él y Él es el dueño de la historia de cada uno de nosotros y de la humanidad. Vamos a leer la conclusión, temor humano y fe en Dios. Versículo 16. Lo he oído y se estremecen mis entrañas. Lo he escuchado y titubean mis labios. Un temblor penetra en mis huesos. Al andar tiemblan mis pasos. Espero tranquilo el día de la angustia que caerá sobre el pueblo que nos asalta, pues la higuera no retoñará, ni habrá en la viña recolección, fallará la cosecha del olivo, los campos no darán sus frutos, faltarán las ovejas en el aprisco, no habrá ya vacas en los establos, pero yo me alegraré en Yahvé, gozaré del Dios de mi salvación. Yahvé mi Señor es mi fuerza, Él me da pies como de cierva y me hace caminar por las alturas. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aquí termina el libro de Habacuc y me quiero detener en el capítulo 3, donde nos dice que Él está ahí de pie, el profeta. Que ahí espera. Capítulo 3, 16. Capítulo 3, 16 y 18. Ahí vamos a detenernos y nos vamos a detener en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Nos dice, mi puesto de guardia ocuparé. Arriba en la muralla me pondré, nos dice Habacuc. Oteando para ver lo que me dice Yahvé. Lo que responde a mi queja, a mi querella, dice. Sucumbirá, versículo 4, quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Para ti y para mí que nos quede la reflexión de que el puesto que Dios nos ha encomendado debemos de ocuparlo. Estar centinelas, estar vigilantes en oración, esperando la llegada de Dios. Aunque parezca tardar, aunque la adversidad, todo sea difícil, Dios llegará. Versículo 3 dice, porque tiene su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. Esperemos confiados que el Señor llegará sin retraso a solventar la situación en la que tú y yo estemos viviendo. Aunque pareciera que tarda, Él llegará. Versículo 16, capítulo 3. Lo he oído y se estremecen mis entrañas. Cuando escuchamos y sentimos la presencia de Dios, todo en nosotros se estremece.
ante la presencia de Dios. ¿Y qué podemos hacer? Versículo 18. Alegrarme en Yahvé, gozarme en el Dios de mi salvación, porque Yahvé es mi fuerza, y Él me da pies como de cierva, y me hace caminar por las alturas. Quedémonos con eso, mis queridos hermanos. Ahora les invito a que vayamos a la carta del apóstol Santiago para que veamos que la fe es importante, pero también la fe debe ir llena de obras. Nos decía el libro de Habacuc que el justo vive por la fe. Y nos decía Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que no vemos y la confianza de lo que esperamos. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14 nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Paramos aquí. Mire qué importante lo que nos dice Santiago, el apóstol Santiago, aquí. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Nadie que tenga fe en Dios. Estamos hablando de Dios, porque podemos tener fe en muchas cosas. Acuérdense que decíamos que fe es certeza de lo que creemos y confianza de lo que esperamos, aunque eso no lo veamos. Y si alguien tiene fe en Dios, y Dios es amor, tenemos que tener frutos y obras de ese amor, producto de ese amor. Y ya el mismo Jesús lo dice en Mateo 25, capítulo 25, donde nos habla del juicio final. Venid benditos de mi Padre a mi derecha, a heredar el reino que ha sido preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y nos sigue diciendo todas esas obras que nosotros podemos hacer, movidos por la fe y el amor en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol nos dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno conocimiento, pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno,
Esto está, como decimos, más claro no puede estar. Yo solamente quiero terminar que vayamos al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, para que nos quede un poco más claro esto de la fe. Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículo 31, donde nos habla sobre el juicio final. Y vámonos específicamente al versículo 34. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Hasta ahí lo vamos a leer. Después sigue donde dice: maldito de mi Padre, ir a mi izquierda, porque tuve hambre y no me diste de comer. Lo que no hicimos, las obras que dejamos de hacer. Por tanto, necesitamos la fe para creer y confesar, creer en nuestro Señor Jesucristo, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptar como María, que por la fe, cuando el ángel le dijo que iba a ser madre del Salvador, ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Pero después vino la acción, vinieron las obras. María no solo creyó, María comenzó a actuar dejándose guiar por cómo Dios le iba indicando que debía de llevar y guiar a ese pequeño niño que había sido puesto a su cuidado como madre, como la Virgen, como la mujer fiel y servidora de la palabra. Pues de igual manera, dice el Evangelio también que por sus frutos les conocerán. El árbol bueno, dice, no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces nos dice: por sus frutos les conocerán. Por tanto, si tengo fe, debo de dar frutos de fe. Y esas son las obras. Así es que, mis queridos hermanos, hemos terminado este estudio del libro de Nahum y de Habacuc. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos siga guiando cada día y que nos permita esperar y confiar en su justicia, que también nos ayude a nosotros a ser cada día mejores seres humanos para con nuestro prójimo y en fidelidad en nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, y sobre todo a tener paz en nuestro corazón. Teniendo paz en nuestro interior, podemos vivir en paz con nuestro prójimo y todos los que nos rodean y con los que convivimos en la vida diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has permitido en esta noche poder realizar este estudio de las Sagradas Escrituras. Te queremos pedir, amado Dios, que así como los profetas hablaron de parte tuya a los pueblos, les animaban y les exhortaban, que también nosotros nos animemos unos a otros y nos exhortemos mutuamente para juntos ir peregrinando en este caminar a la casa del Padre, que podamos cada día aceptar ese consejo evangélico de nuestra Madre, la Virgen María: hagan lo que Él les diga, y que cada día podamos juntos ir caminando y acudiendo a los sacramentos, acercándonos especialmente a comer de ese banquete eucarístico que es la fuerza, el alimento para continuar nuestro peregrinar a la tierra prometida, la vida eterna. Bendito seas, Señor, alabado seas por siempre. Y ofrecemos juntos una Ave María por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones a la vida religiosa y
pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por nuestros sacerdotes, para que Él les aumente la sabiduría y la fidelidad en su vida sacerdotal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo de su hermana en la fe, Gilma Benítez. Y nos estamos sintonizando con la bendición de Dios el próximo lunes, continuando con la sección de los profetas menores. Sigamos juntos estudiando, rumiando la Sagrada Escritura. Que nuestro Señor les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para ir rumiando, digiriendo, discerniendo lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno a través de las Sagradas Escrituras. Feliz noche y feliz día para todos. Bendiciones y saludos a todos.